Hola a todos, ¿cómo están? En el anterior capítulo vimos cómo la especie mejorada puso en marcha su plan de ataque, acorralando a Lily y al resto del equipo. Pero Bell se dio cuenta de esto y ahora está en camino para ayudarlos. Y en el último capítulo de este volumen veremos cómo el grupo de Lily intentará sobrevivir a esta batalla, además de la última pelea de Bell contra la especie mejorada. Pero antes de empezar, quiero mandar un gran saludo al primer comentario del anterior video, Cobra Fénix. Gracias por estar al pendiente del canal. Y ahora sí, comencemos. Los aventureros estaban paralizados al ver tal cantidad de monstruos. La especie mejorada había utilizado su fuerza y sus semillas para sacar al resto de los monstruos de sus madrigueras y dirigirlos a todos hacia el lugar donde los aventureros se encontraban. Aiza rápidamente se giró hacia el equipo y les ordenó que huyeran. Se había dado cuenta de que la especie mejorada planeaba usar a los monstruos para destruir todo el lugar. Welf y los demás estaban impresionados por la habilidad de Aiza de comprender las intenciones de la especie mejorada, y en este caso las espadas mágicas de Welf no serían de mucha ayuda, ya que solo atacaban en una dirección, y después de su ataque, los monstruos de otras direcciones terminarían matándolo. Con mucha frustración en su rostro, Welf guardó su espada mágica y junto con Ouka salieron corriendo despejando el camino para el resto del equipo. Mientras tanto, Aiza avanzaba por detrás, acabando con los monstruos que se acercaban, y de pronto, la daga mágica de Welf se rompió en pedazos. Con mucha frustración, Welf sacó la gran espada de su espalda, decidiendo reservar su otra espada mágica para más adelante. Y así, junto a Ouka, comenzaron una batalla cuerpo a cuerpo contra los monstruos que se les aproximaban. La voz de Mari guiaba a Bell. Mientras ella nadaba, él corría con todas sus fuerzas, tratando de acelerar el paso. Pero de pronto, una serpiente acuática apareció apuntando a Mari como su presa. Inmediatamente Bell alzó su brazo para lanzar su magia, pero Mari ya había desaparecido. Fue tan rápida que rodeó todo su cuerpo con suma facilidad. Tanto Bell como la serpiente acuática terminaron sorprendidos, y Mari apareció detrás de la serpiente como si se hubiera teletransportado ahí. Y así decidieron dejar atrás a la furiosa serpiente. Pero no todo sería tan fácil. Bell tuvo que lidiar con muchos monstruos que se le atravesaron en el camino, con tortugas de cristal o horribles mosquitos diabólicos. Con la ayuda de Mari, que cantaba encantando a los monstruos, Bell trataba de acabarlo lo más rápido posible. No tenía tiempo para tratar con ellos, debía reunirse con sus compañeros. Pero de pronto, algo inesperado sucedió. El camino de Río había acabado y Mari no podría continuar. Mari se disculpó con Bell porque él debía continuar solo, pero él no confiaba en poder seguir sus indicaciones. Bell agarró a Mari y la cargó en sus brazos y con una disculpa empezó a correr. Y lejos de estar aterrada o enfurecida, Mari estaba emocionada. Nunca antes había visto esos paisajes que solo estaban en tierra firme, fuera del agua. Y mientras la cargaba, Bell pensaba en muchas cosas, como qué pensarían si alguien lo viera cargando a una sirena, o qué pensarían sus compañeros. Pero dejando de lado esos pensamientos, aceleró el paso mientras Mari gritaba alegremente. Welf estaba teniendo problemas. Apenas había logrado detener la garra de un cangrejo azul. Trató de dar otro golpe, pero el caparazón del cangrejo era muy duro. Welf ya estaba cansado, pero con un último golpe logró acabar con el cangrejo. Toda esa dolorosa experiencia le enseñó lo importante que era la clasificación de los pisos establecidos por el gremio. Sin duda, si Welf sería un nivel más bajo, ya estaría muerto. Con un corte de su hacha, Ouka atravesó a un cangrejo, tendiéndole una mano a Welf, y los dos se abalanzaron hacia sus enemigos, cortando con mucha más facilidad los duros caparazones de los cangrejos. Y así, el trabajo en equipo había podido reducir la gran cantidad de monstruos que se interponían en su camino. Mientras tanto, Daphne protegía a Lily y al resto de los heridos de los ataques laterales. Mikoto se encontraba en la vanguardia y con su habilidad de percibir monstruos, acababa con cualquiera que atravesaba la formación. Incluso a veces, corría hacia la delantera, cubriendo los huecos que dejaban Welf y Ouka. Después de Aiza, quien cubría la parte trasera, Mikoto cumplía el rol más pesado del equipo. Pero para empeorar las cosas, Welf y Ouka entraron en conmoción.
Algo del tamaño de Ouka se acercaba hacia ellos. Mikoto no pudo percibir qué era, lo que significaba que nunca se había topado con él. Pero Aiza, quien sabía más de este piso que cualquiera, sí lo conocía. Era un erizo de cristal. El monstruo estaba cubierto de largas y afiladas púas. Aiza les gritó que se aparten de él, y el monstruo se precipitó hacia ellos, rodando a una gran velocidad. Welf y Ouka sabían que debían detenerlo. Los heridos en la parte trasera no podrían esquivarlo. Y Mikoto, que los estaba mirando, logró recordar que había estado en una situación similar. Fue cuando se vieron acorralados por tantos monstruos que se retiraron atrayéndolos hacia el equipo de Bell. Ella aún se arrepentía de haber hecho eso y de no haber sido más fuerte en ese momento. Y con una sonrisa en su rostro, Mikoto dio un salto al frente del grupo, desenvainando su nueva espada hecha por Welf, llamada Granizo de Primavera. Mikoto acababa con todos los monstruos que se interponían en su camino, dirigiéndose hacia el erizo, llenando el lugar de sangre. Agudizó sus sentidos y el sonido de sus compañeros e incluso del erizo habían desaparecido. Takemi Kazuchi le había enseñado nuevas habilidades. Welf le había dado una nueva arma. Si no podía superar esa situación, todo su esfuerzo no habría valido la pena. Ella quería ser tan fuerte como Bell. El cuerpo de Mikoto estaba ardiendo de todos los movimientos que había aprendido durante su entrenamiento. El que estaba a punto de usar era muy poderoso. Era el desenvaine rápido más avanzado que su maestro, el dios de la guerra, le había enseñado. El monstruo gruñó y en el instante que estaban a punto de chocar, justo en ese momento, Mikoto desenvainó su espada, desatando su habilidad, Seca Flor Eterna. La destellante cuchilla silbó penetrantemente mientras dividía en dos el duro cuerpo del erizo de cristal. Welf, Ouka e incluso Lily olvidaron la situación en la que se encontraban y se pusieron a aclamar a Mikoto mientras observaban al monstruo convirtiéndose en cenizas. Con su corazón aún latiendo de emoción, Mikoto levantó su puño y girando hacia su equipo, gritó que avanzaran. Y así, el equipo continuó avanzando. Pero a pesar de su gran trabajo, Mikoto aún debía volver a la formación. Ella usaba su habilidad para percibir monstruos y Ouka y Welf se deshacían de ellos, mientras que Lily evaluaba las diferentes situaciones que se presentaban, dando órdenes al equipo. Esto hizo que todos lograran enfrentar cualquier amenaza que se encontraban en el camino. Y mientras caminaban, Lily les ordenó girar a la derecha hacia un pasaje. Era un camino recto y seco, sin ríos corriendo junto a él. Y las grandes hordas de monstruos solo podrían acercarse desde adelante o detrás de ellos. Y Lily emitió otra orden: debían combatir a los monstruos ahí. Ouka no había entendido, pero ella explicó que sería más fácil combatirlos si solo venían en dos direcciones, dándole la orden a Welf que usara su espada mágica para quemarlos a todos. Ahora sería muy útil. Welf estaba impresionado, aunque no quería admitirlo, era un buen plan de parte de Lily. Intercambiando posición con Aiza, Welf desató el poder de su espada, y una bola de fuego se dirigió hacia ellos, derritiéndolos, e incluso sus piedras mágicas. Mientras Aiza aprovechaba para beber pociones curativas, preguntó qué harían cuando la espada mágica dejara de funcionar, y mientras Lily buscaba una solución, la situación había empeorado. Mikoto fue la primera en percibir el peligro, y de pronto, fisuras comenzaron a aparecer en las paredes. Todos los aventureros quedaron paralizados. Sabían lo que estaba a punto de pasar. El calabozo estaba engendrando monstruos. Welf no podía creerlo. Dormul, Lubis e incluso los elfos heridos habían perdido la esperanza, justo cuando habían llegado tan lejos. Aiza chasqueó su lengua con irritación, lanzó una mirada a Lily y caminando hacia Lubis y los otros heridos, les pidió que le hagan una promesa. Ellos no entendían a lo que se refería, pero cuando Aiza llevó su podao al cuello de Lubis, el resto prestó más atención. Ella les pidió que prometan nunca hablar de lo que estaba a punto de suceder. Clavando la punta de su arma a Lubis y con los monstruos a punto de aparecer, Dormul y Lubis no tuvieron otra opción y prometieron nunca hablar. Y con eso, Aiza le dio la orden a Haruhime. Ella sintió con la cabeza, entendiendo lo que debía hacer. Lily ordenó a todos formar un círculo alrededor de Haruhime y que la protegieran con sus vidas. Al instante siguiente, las paredes del calabozo a su alrededor rugieron como una avalancha mientras engendraban un enorme enjambre de monstruos. Mientras Haruhime recitaba el canto, su cuerpo comenzó a cambiar y al mismo tiempo, 5 colas hechas de luz brotaron detrás de ella.
Ahora, Haruhime tenía 6 colas. Aiza le había prohibido usar esa magia, excepto cuando ella se lo ordene. Aiza sabía que si descubrían ese poder, muchos matarían por tener a Haruhime en sus manos. Ella podía sentir su mente desvaneciéndose. Era como fragmentos de su vida estuvieran siendo absorbidos por esas colas. Mikoto con todas sus fuerzas trataba de proteger a Haruhime. Welf y Ouka hacían lo mismo con sus cuerpos ensangrentados. Y mientras Haruhime cantaba, se materializó una fina niebla de poder mágico, que rápidamente se convirtió en una nube de luz. Incluso los monstruos miraron a la hermosa luz brillante y se detuvieron por un momento. Haruhime abrió los ojos y anunció la finalización del hechizo. Cuando Haruhime empujó un brazo hacia el techo, las colas se desprendieron y se reunieron en el aire. Las masas de luz fueron absorbidas por los cuerpos de Mikoto, Ouka, Welf, Damne y Aiza, y en el siguiente instante, con un fuerte grito que hizo que hasta los monstruos quedaran sorprendidos, comenzaron el contraataque. Los elfos y enanos estaban confundidos e impresionados. Todos se movían de manera diferente y eran mucho más fuertes. Y Lily, respondiendo a su gran duda, les dijo que todos ellos habían subido de nivel. Al escuchar esas palabras, los ojos de los elfos y enanos se pusieron en blanco. Era algo imposible de creer y estaba pasando justo enfrente de sus ojos. Esa magia creaba un impulso de nivel grupal y era la nueva carta de triunfo de la familia Estia. Después de usar esa magia, Haruhime cayó al suelo agotada. La cantidad de monstruos que se podía engendrar en un piso tenía un límite, y debido a que muchos acababan de aparecer en una sola área, probablemente habría un periodo de calma después. Aiza, que ahora era un nivel 5, acababa con muchos monstruos con suma facilidad. Ahora estaba muy segura de poder acabar con la especie mejorada si lo enfrentara. Y mientras miraba a su alrededor, finalmente lo vio. La especie mejorada estaba detrás de todos los monstruos, pero estaba ignorando a los aventureros. Aiza no entendió qué estaba haciendo, pero mirándole como para darle la respuesta a sus dudas, la especie mejorada tenía un montón de piedras mágicas en sus manos. Aiza puso una mirada de preocupación en su rostro, dándose cuenta de lo que estaba a punto de pasar. Luego, la especie mejorada se llevó todas las piedras mágicas a su boca y las tragó. De pronto, su cuerpo comenzó a crecer mucho más, y si su presencia había sido abrumadora antes, ahora lo era mucho más. Mirando a Aiza, se lanzó hacia adelante, aplastando a todos los monstruos bajo sus pies y pateando sus cuerpos a un lado. Aiza levantó su podao y el enorme puño del monstruo atravesó el aire, chocando con su espada. Incluso con su aumento de nivel, Aiza comprendió que ahora no sería nada fácil derrotarlo. La especie mejorada había absorbido decenas e incluso cientos de piedras mágicas de los monstruos que ellos mismos habían derrotado, y ahora era mucho más poderoso. Aiza se puso a pensar que gracias a su subida de nivel, las probabilidades estarían a su favor. Aún podría ganar, pero mientras se sumía en sus pensamientos, la especie mejorada estiró su cuello, logrando agarrar el hombro de Aiza, y hundiendo sus dientes, desgarró su carne y le rompió los huesos. Con todas sus fuerzas, Aiza le dio un puño en su quijada, empujando a su enemigo, pero la parte de su hombro había sido arrancada por el monstruo. La especie mejorada retrajo su cuello, mientras sangre brotaba de la herida de Aiza. De pronto, retirando su mano de su herida, una enredadera comenzó a crecer. Con saliva cayendo de su boca, el musgo gigante se lanzó de nuevo al ataque, y dejando su puesto, Welf se lanzó hacia él, envainando su daga mágica. Y una explosión masiva de llamas inundó el lugar, pero no le habían hecho ningún daño. Parado tranquilamente y con el brazo extendido, la especie mejorada tenía la tela de Undine con él. Sin embargo, su cuerpo se había quemado un poco, y Welf trató de lanzar otro ataque. Pero para empeorar la situación, su espada se hizo pedazos, había llegado a su límite. Pero esas no eran todas las malas noticias, la última oleada de monstruos había llegado. La especie mejorada comenzó a moverse, pero ignoró a Welf y al resto del equipo, solo apuntaba hacia Aiza. Él sabía que si ella caía, el resto moriría fácilmente. Y eso no era todo. Cuando la especie mejorada llegó, el resto de los monstruos se volvieron más locos y atacaron con más furia al equipo. Nadie podía ayudar a Aiza. Lily pensaba que había hecho un mal trabajo. Había subestimado a la especie mejorada. Todas sus órdenes los habían traído a ese resultado. Pensó que había tomado malas decisiones, e interrumpiendo sus pensamientos, Dormur se había parado junto a la aturdida Lily.
y Lubis había seguido su ejemplo. Querían pedir prestado equipo y estar junto a Welf y los demás en el círculo protector. No tenían ninguna posibilidad de ganar, pero aún así querían luchar hasta el final. Lily no podía soportarlo. Todos planeaban morir ahí y de pronto el lugar se llenó de un aroma a muerte y su rostro se llenó de lágrimas. Dormul le pidió que escapara y los deje. Lubis le pidió que se fuera y avisara a la gente del exterior. «Déjennos aquí, familia Estia». La antigua Lily había vuelto, la chica sucia que se arrastraba por la tierra, y no le importaba a nadie más que ella. Puso una sonrisa oscura en su rostro, ansiosa por obedecer a esa idea. De todos modos, no había nada más que hacer. No existían opciones. Ella no quería morir, quería seguir con vida. Pero su cuerpo no se movía. Su mente le decía que escape. Era la única forma de sobrevivir. Pero sus labios temblaron, a punto de tomar una decisión. Pero la nueva Lily tomó el control. Su mano izquierda brilló y un rayo de su espada mágica se disparó entre el elfo y el enano, matando al monstruo que acababa de volar hacia ellos. Dormul y Lubis la miraron estupefactos. Finalmente, ella habló, diciendo que si Bell estuviera ahí, jamás los abandonaría, recordando cómo el chico la había salvado. Si Bell no la había abandonado, ella tampoco abandonaría a sus compañeros, y con todas sus fuerzas gritó que ella era la ayudante del equipo. Welf escuchó estas palabras y una sonrisa se formó en su rostro. Justo en ese momento, Haruhime extendió sus orejas y con un último esfuerzo agarró el brazo de Lily y le dijo que él estaba en camino, estaba a punto de llegar. Lily sabía de quién se trataba y con todas sus fuerzas, y para que todo el grupo la escuchara, gritó a todos que él estaba llegando. Y justo en ese momento, la voz de Bell llegó a los oídos de Lily. Se acercaba desde muy lejos y logró verlo al final del pasaje, y su rostro se llenó de lágrimas. Pero más allá de eso, Lily había comprendido por qué Bell había gritado su nombre. Pidió a Haruhime y al resto del equipo que se apartaran del camino. Con su espada mágica, formó un cráter en el suelo y ordenó a todos entrar en él. Luego, se cubrió con la tela de Goliath, pero Aiza seguía luchando contra la especie mejorada. Él no entendía las palabras de Lily, y sin perder el tiempo, Aiza empujó a la especie mejorada y logró meterse en un túnel. Justo en ese momento, Bell apareció con el sonido de una campanilla. Extendió su brazo derecho, que había estado cargando por 4 minutos, una carga completa, y liberó su ataque. La llama se arrastró con toda la horda de los monstruos, y la especie mejorada fue golpeada y arrojada por todo el pasaje, chocando y traspasando la pared. Había podido sobrevivir gracias a la tela de Undine, pero aún así, todo su cuerpo se había quemado. Lily empujó hacia atrás la túnica de Goliath y logró ver a Bell en la niebla dejada por las llamas. Ella quería correr a abrazarlo, quería llorar en sus brazos, pero Bell aún tenía los ojos ardiendo, con ganas de matar a ese monstruo, así que Lily lo único que hizo fue arrojar una poción a Bell. Aiza, Welf y los demás salieron del cráter y pidieron a Bell que por favor acabe de una vez con ese monstruo. Bell no giró hacia ellos y solo levantó su brazo, bebió la poción y caminó hacia el agujero en la pared del calabozo donde se encontraba la especie mejorada. Él estaba lleno de ira, no sabía qué había pasado, por qué el humano estaba vivo. Él lo vio caer de la catarata, por qué no había muerto. Era inaceptable que un humano así existiría, un humano que superara todas sus expectativas. Furia y odio llenaron todo su cuerpo. Se puso de pie y esperó a Bell. Bell saltó a través del lago, utilizando los cristales que sobresalían de la superficie, hasta que llegó a la isla donde el monstruo se encontraba. Nada se interponía entre ellos ahora. Bell en silencio desenvainó sus dagas y el monstruo exhaló su aliento asesino. En un instante después, Bell y la especie mejorada se balanzaron hacia el otro, rompiendo el silencio de la habitación. El monstruo tuvo la ventaja en su primer choque. Bell no sabía que ahora era más fuerte y terminó rodando en el suelo, pero sin darle tiempo, el musgo gigante se lanzó de nuevo hacia él. Al oír los gritos de batalla, Lily y los demás corrieron hacia el agujero en la pared, e incluso Lubis, Dormul y el resto de los enanos y elfos se reunieron en el agujero para ver cómo comenzaba la lucha. Bell estaba provocando cortes profundos a la especie mejorada, y aprovechando su pequeño tamaño, lograba provocarle cortes por todo su cuerpo. Oka se había dado cuenta de algo. Bell
era mucho más rápido que la última vez que estaba con ellos, y Mikoto tenía la respuesta. Ella recordó que cuando tenía el impulso de nivel de Haruhime, sentía que su cuerpo estaba fuera de control y su mente no podía asimilar ese cambio tan repentino. Es decir, al obtener un impulso de nivel tan repentino, el cuerpo y la mente estaban fuera de sincronía. Mikoto tenía toda la razón. Bell también lo sentía. Su cuerpo obedecía las órdenes exactas de su mente. Ahora, su cuerpo estaba trabajando como él quería y era capaz de hacerle frente a los movimientos de su oponente. El monstruo, lleno de ira, mientras Bell estaba cerca de él, lanzó sus proyectiles que antes le habían causado un gran problema. Pero ese ataque ya no era ningún problema para Bell. Eran mucho más lentos que los Iguazú a los que había enfrentado, logrando no solo esquivarlas, sino logrando incluso cortar los proyectiles de la especie mejorada. El monstruo estaba sorprendido y, aprovechando ese momento, Bell logró hacerle un gran corte. Pero lleno de ira, el monstruo también logró asestar un golpe a Bell que logró hacerle daño. Sin duda, la especie mejorada era mucho más fuerte, pero Bell era mucho más rápido. Una gran cantidad de musgo volaba por los aires, pero a pesar de eso, el cuerpo de la especie mejorada volvió a regenerarse. Había consumido tantas piedras mágicas que ahora su capacidad de regeneración era mucho más rápida. Además, su cuerpo estaba envuelto con la tela de Undine y el Firebolt no le causaría mucho daño, así que ni los cortes ni la magia podrían afectarlo. Y si esto se convertiría en una batalla de resistencia, Bell terminaría perdiendo la batalla. Así que Bell debía realizar un ataque tan poderoso que no permitiría regenerarse a su enemigo. Metió el Hakugen en su vaina y sostuvo la daga Estia con su mano derecha, y con su otro brazo lanzó su magia, pero no apuntó hacia su enemigo. En lugar de eso, la canalizó en la daga Estia, y una campana empezó a sonar. El Firebolt, que debía haber explotado en la daga, estaba siendo absorbida por ella. Era una carga dual. Gracias a las investigaciones de Bell, había descubierto cómo cargar su magia y los ataques de su daga al mismo tiempo. Y ese ataque mortal había sido diseñado especialmente para derrotar a su mayor rival. Una vez que se encontraran, Bell levantó la daga cubierta de llamas con luz en su mano derecha y miró al monstruo que estaba parado frente a él. El monstruo estaba temblando de miedo. No sabía qué era eso. El monstruo estaba temblando de miedo. No sabía qué era eso. Estaba tan asustado que su odio y ganas de matar habían desaparecido. Se dio la vuelta y comenzó a correr. Debía llegar al agua, donde el chico no podría seguirlo. Pero antes de que pudiera llegar, el río se había congelado. Esto fue hecho por Welf, que miraba con una sonrisa a la especie mejorada. Giró hacia atrás y vio a Bell que se acercaba lentamente. Estaba mirando al hombre que lo mataría. Y entonces Bell corrió hacia él tan rápido como un relámpago. Era una carga de 60 segundos. Las letras sagradas talladas en la cuchilla arrojaron una luz brillante y liberaron el rugido del fuego. La habitación se cubrió de una luz blanca y antes de que su conciencia explotara en 1.000.000 de pedazos, la especie mejorada dio sus últimos pensamientos. Si vuelvo a nacer, jamás volveré a acercarme a un conejo blanco. La explosiva bola de llamas se tragó a la especie mejorada. Todos sus compañeros dieron un fuerte grito de batalla y de pronto las enredaderas del cuerpo de Chigusa desaparecieron y con su cuerpo aún debilitado puso una sonrisa en su rostro y Oka la abrazó fuertemente. Los elfos y enanos también derramaron lágrimas de alegría. Ese terrible tormento, esa sensación de muerte había desaparecido. Mientras sus compañeros cruzaban el agujero en la pared, Bell logró ver a lo lejos a Mari, que le mandó un beso y se despidió de él. En el instante siguiente, todos sus compañeros se lanzaron a abrazarlo, y así la especie mejorada fue acabada por Bell. Esta historia continuará. De inmediato. El grupo de Bell junto con Lubis, Dormul y el resto de los heridos abandonaron los pisos inferiores, llegando a Riviria en el piso 18, pero al verlos gravemente heridos, actuaron de manera casual. Al parecer, ver llegar aventureros al borde de la muerte era algo muy normal.
y ahí recibieron alojamiento para poder tratar sus heridas. Bell fue a visitar a Loomis y al resto de los heridos. Habían logrado superar la peor etapa de la recuperación. Bell se disculpó con él por no haber podido salvar su brazo, pero Loomis le dijo que no se preocupara. Había perdido su brazo, pero no su vida. Al final, esa era la vida de un aventurero. Loomis le agradeció profundamente, prometiéndole algún día devolverle el favor. Dormul también aprovechó el momento para agradecer y hacer la misma promesa que Loomis. Y de pronto, Asa llegó como siempre para ofrecer a todos bebidas. Habían pasado lo peor y quería emborrachar a todos. Bell logró escabullirse saliendo de la tienda, encontrándose con Boris, el representante de Riviria, quien le pidió que le contara todo lo que le había pasado, y también organizarían una fiesta. Y así, por fin, todos los problemas de Bell habían terminado. Pero de pronto, un bestman corrió haciendo un alboroto con la cara agitada hacia Boris, gritando que había ocurrido un asesinato. Boris le dijo que tal vez había sido un monstruo, pero él respondió que había visto al asesino. Tanto Bell como Boris estaban en shock. Boris le pidió que dijera quién fue el asesino, y tratando de calmarse, habló. Fue esa aventurera, por la que hay una recompensa por su cabeza. Tempestad.